Bueno, muy buenos días a todos. Buenos días a la señora alcaldesa. Bienvenida al consejo. A los jóvenes que nos acompañan, a las víctimas que se han conectado a esta sesión, a este foro, a los concejales, a los miembros aquí del equipo del consejo y un saludo muy especial a Diego Cancino por haber tenido esta iniciativa. No solamente por este foro, obviamente, sino por la iniciativa de darle un nuevo impulso al Consejo Distrital de Paz, abrir una nueva etapa para ese Consejo Distrital que sin lugar a dudas, por los hechos que hemos vivido esta semana, se demuestra que es muy pertinente hacerlo. Yo quiero hacer algunas reflexiones breves a la luz, teniendo además la oportunidad de hablar con la alcaldesa aquí presente sobre lo que ella mencionó y lo que dijo a este consejo y le ha dicho a esta ciudad en estos días. Sin lugar a dudas, los hechos de esta semana son una evidencia incuestionable de que tenemos que construir una paz urbana también. No puede ser que hayamos logrado un acuerdo con las FARC, con problemas, sin lugar a dudas, con defectos, pero que hayamos logrado eso y mientras tanto muchas personas y en particular jóvenes sigan perdiendo la vida en las calles, víctimas de la delincuencia, víctimas de la intolerancia, del odio, pero peor aún, víctimas en algunos casos de quienes están encargados de protegernos. Yo creo que tenemos que ser capaces de construir una ciudad de garantías, de vida para los jóvenes. Duele mucho el asesinato de Javier Ordóñez, duelen los jóvenes que murieron. La alcaldesa los nombró a todos ayer y creo que todos debemos nombrarlos a todos. No son un número, no son una estadística, son vidas de jóvenes llenos de promesa que se truncan por cuenta de la violencia. Andrés Felipe Rodríguez, Juliet Ramírez, Haider Fonseca, Freddy Maecha, Germán Fuentes, Juan Mauricio González, Angie Paola Vaquero, Cristian Hurtado, Lorwan Steven Mendoza y Gabriel Estrada. Duele porque les fallamos como sociedad y duele por las circunstancias en que fueron asesinados. Duelen también, y en eso fue muy clara la alcaldesa, los más de 140 policías que resultaron heridos durante esas protestas. Jóvenes también, humildes también, con una vida llena de futuro, de expectativas que se ve afectada por la violencia. Y por eso quiero insistir aquí que nada, absolutamente nada justifica la violencia. Después de tanto dolor que hemos tenido que afrontar en Colombia, debería estar claro que la violencia no se combate con más violencia y que ese es un ciclo autodestructivo que no nos va a dejar nada nuevo. No nos lo ha dejado en el pasado ni nos lo va a dejar en el presente ni en el futuro. Nos debe doler mucho lo que ha pasado esta semana, pero también nos deben doler todos y cada uno de los jóvenes que tenemos que en este país, infortunadamente, enterrar todos los días todavía. A diario, siguen muriendo. Estamos viviendo otra vez una etapa de masacres. Estamos todavía viviendo violencia dentro de nuestra ciudad, que trunca la vida de muchos jóvenes. Solamente en el mes de julio fueron asesinados 20 jóvenes en Bogotá. En lo corrido del año han muerto 640 personas de manera violenta. Solo en Ciudad Bolívar, por ejemplo, 132 personas. Uribe, 64 personas. Hay sitios como el Lucero en Ciudad Bolívar, donde han muerto 50 personas. Entonces, pues todas estas muertes obviamente eran evitables y absolutamente nada nos va a devolver la vida de esas personas, muchos de ellos jóvenes. Es un daño irreparable, pero precisamente por eso la paz que tenemos que construir es esa, en Bogotá, una paz para la vida. Bogotá debe ser capaz de acoger las víctimas y garantizar sus derechos. Y al mismo tiempo tiene que ser una ciudad capaz de dejar de reproducir hechos victimizantes. La alcaldesa también en su intervención habló de cómo Bogotá nunca le ha fallado a la paz. Siempre ha estado ahí, acompañándola. Una ciudad que ha sido víctima de la paz y que ha recibido miles y miles de víctimas. Y eso creo yo nos da la autoridad moral en este momento como ciudad para exigir que tanto el gobierno nacional como las FARC cumplan el acuerdo de paz. Yo creo que parte del miedo que tenemos ahorita, de la angustia que tenemos como sociedad, tiene que ver con que sentimos que se está frustrando en este momento por las partes una oportunidad para dejar atrás el conflicto en Colombia. Y digo por las partes porque yo lo he dicho en varias oportunidades, no veo voluntad del gobierno nacional en sacar adelante ese acuerdo de paz. Lo sabíamos desde la campaña, pero hemos visto un discurso en unos escenarios diciendo una cosa y en otros escenarios diciendo que sí están comprometidos con la paz, pero no se ve. Y mientras tanto vemos a las FARC incumpliendo también lo más básico, que también la alcaldesa pedía, la verdad, no diciendo la verdad, no confesando los crímenes que todos conocemos. Entonces que esto sea una oportunidad también para pedirles a las partes, en particular, obviamente, gobierno y FARC, que cumplan el acuerdo. No nos pueden dejar a nosotros como colombianos. Y en particular, no solamente a los que apoyamos la paz, pero en particular a los que nos la jugamos por la paz y apoyamos por la paz. No nos pueden dejar con una oportunidad perdida. Tenemos que defender a los derechos, a los defensores de derechos humanos, protegerlos,
a los líderes sociales, y tenemos que lograr que Bogotá sea un santuario para la protección de los líderes sociales. También creo que la ciudad tiene una autoridad para pedir, y yo estoy seguro que la alcaldesa comparte esto, que el país replantee políticas que infortunadamente no han sido efectivas para debilitar combustibles de la guerra. ¿A qué me refiero? Tenemos estrategias fallidas para enfrentar el narcotráfico. Eso es evidente en el país. Llevamos 50 años en eso, por cuenta de la imposición de Estados Unidos. Y hoy tenemos el mismo problema, pero un problema que cada vez alimenta más violencia. Entonces, Bogotá tiene la autoridad moral para decir y pedirle a la nación, revisemos esa política. No podemos seguir con una política fallida porque eso nos está condenando a que miles y miles de jóvenes mueran por cuenta de esa violencia que produce el narcotráfico y el negocio legal de las drogas, ilegal de las drogas. Tampoco podemos desconocer, creo yo, en lo que estamos viviendo ahora, que para construir una paz verdadera tenemos que avanzar de manera decidida en la construcción de una sociedad mucho más equitativa y menos desigual. La alcaldesa decía hace unos meses, yo gané la elección en una ciudad y voy a gobernar en otra, cuando todavía no había pasado nada de la pandemia. Se refería a ese malestar social que se expresó en el mes de noviembre y que demuestra que hay una nueva generación de colombianos y de jóvenes en particular, bogotanos, que no se sienten representados por las autoridades, por el Estado, por los líderes, y que están exigiendo otras cosas. No ven una oportunidad, no ven un proyecto de vida. Y si no logramos construir una respuesta a esos jóvenes y a esa nueva generación, también será muy difícil construir una verdadera paz, una reconciliación en Bogotá y en Colombia. Eso para mí hace parte de la paz urbana y de la ciudad justa que queremos construir. Obvio, no tenemos que bajar la guardia frente a algunos actores ilegales que están ahí todavía. Lo decía la alcaldesa. Aquí hubo unas protestas donde evidentemente se manifestó una indignación, pero también hubo una infiltración de algunos sectores criminales que aprovecharon esas protestas y esa indignación para generar daño y generar violencia contra infraestructura y contra miembros de la policía también. Yo quiero además decirles que también tenemos que dar ejemplo los que tenemos una responsabilidad política. Hoy lo hizo Diego aquí en su intervención, pero creo que es clave que cambiemos la forma como se lidera en Colombia. Yo, con todo respeto por el presidente, he sentido una desconexión de parte del gobierno nacional con lo que está sintiendo la gente. Yo creo que tiene buenas intenciones el gobierno nacional, pero creo que no han tenido la capacidad de sintonizarse con lo que está aspirando esa nueva generación de colombianos. Necesitamos una política que tenga la capacidad de rechazar el odio de verdad y que no lo reproduzca. Una política que sea capaz, y lo he dicho insistentemente, de reconocer los aciertos en quien no hace parte de nuestro grupo político y de reconocer errores que nosotros hemos cometido. Esa es la política que va a recuperar la confianza realmente de la gente. Ese es el liderazgo que necesitamos. Y aquí quiero aprovechar para decir una cosa, y es que yo perdí las elecciones. Claudia me ganó y tenemos diferencias y yo las he expresado en diferentes momentos. Pero debo decir en este momento que así como Benjamín Herrera dijo que la patria estaba por encima de los partidos, los derechos humanos, la democracia, los principios básicos de la democracia, esa lucha que Claudia mencionó ha dado este país para construir democracia, está por encima de cualquier diferencia. Yo tengo que reconocer que el liderazgo que ha tenido la alcaldesa en estos días para poder responderle a la ciudadanía, para poder exigir cambios que se necesitan, para entender que la solidaridad de cuerpo de una institución que falla no es el camino para resolver los problemas que tiene esa institución, es ejemplar. Y es lo que necesitamos en Colombia como liderazgo en este momento. Yo creo que hemos oído al presidente de la República, hemos oído al comandante de la policía pedir perdón, pero yo creo que los ciudadanos esperan un perdón sincero, de verdad. Cuando le dicen a un ciudadano, si lo ofendí, le pido perdón, eso no es pedir perdón. Pedimos perdón por cualquier violación a la ley que hayan cumplido, que haya hecho algún miembro de la policía. Eso no es pedir perdón. Un perdón sincero es el que realmente reconoce un error y lo dice. Y aquí la alcaldesa lo dijo. Hemos debido prepararnos mejor para lo que venía y no lo hicimos. Eso es lo que se necesita. Y para que la policía realmente recupere la confianza de la ciudadanía, se necesita que reconozca el problema que tiene realmente, que no son unos casos aislados, que no son unas manzanas podridas, que tampoco es toda la institución, pero que sí es un problema grave, profundo, que se repite, que es sucesivo, que lleva a muchos abusos policiales y más grave aún, o inclusive igual de grave, a que quedan todos en la impunidad y no pasa nada. Y eso lleva a la frustración que estamos viviendo. Entonces yo creo que esas reflexiones son importantes porque esta nueva etapa requiere de un liderazgo que tenga empatía, como decía Diego, y que entienda que la ciudadanía está esperando
cosas distintas de sus líderes y de la sociedad y del Estado. Y yo creo que en ese sentido tenemos que estar todos unidos. Y yo por eso le he mandado el mensaje a la alcaldesa que cuenta con nosotros, cuenta con el Consejo para trabajar en lo que viene. Ya algunos concejales como Andrea Padilla ha propuesto trabajar desde el Consejo en la construcción de un proyecto de ley. Vamos a trabajar en eso y vamos a coordinarnos con la alcaldía para lograr que eso tenga, ojalá, futuro en el Congreso de la República. Pero se necesita trabajar ahorita unidos, teniendo en cuenta que hay prioridades en el ejercicio de la política y en la sociedad, y esas prioridades nos tienen que llevar a unirnos cuando hay cosas que son elementos básicos de la democracia y de la humanidad que tenemos que defender. Y estamos en un momento como esos. Y así va a trabajar el Consejo y le queremos decir a la Administración que cuenten con nosotros. La propuesta de Diego de revitalizar el Consejo Distrital de Paz es sin lugar a dudas acertada. Acertada porque no solamente busca que ese acuerdo de paz llegue a ser realidad y se traduzca en una verdadera implementación del acuerdo, sino que además busque resolver conflictos, como lo dice el nombre, de otra forma. Teníamos el pensamiento de que hay que acabar los conflictos y esto ya no deja eso en el papel. Lo que dice es no, tenemos es que tener la capacidad de tramitar los conflictos que suceden en una sociedad y que seguirán sucediendo. Entonces, para mí va en el camino correcto y la creación con este nombre, el Consejo Distrital de Paz, Reconciliación, Convivencia y Transformación de Conflictos va a permitir avanzar en eso, en la generación de una cultura de reconciliación y transformación de esos conflictos, que nos involucre a todos, porque eso también es importante. Esto no es un tema de las víctimas, de los victimarios y del Estado. Es un tema de toda la sociedad, de toda la ciudad, y esa es la apuesta que tiene este consejo que se plantea con el proyecto y por eso estamos jugados a sacarlo adelante. Muchas gracias.